Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra exposición lenta, progresiva, poco a poco nos vamos acercando a donde queremos ir. Quedamos en esta diapositivita en la última clase donde mostrábamos entonces, y les hablaba de lo que era una derivación. Una derivación era simplemente colocar dos electrodos para derivar una corriente y entonces mediante esa corriente que se deriva hacer medición, bien sea de corriente o bien sea de voltaje. En este caso lo que medimos es voltaje, diferencias de potencial entre los dos puntos. Entonces explicábamos que la colocación de esas derivaciones se podía hacer en cualquier lugar. O sea, usted puede escoger arbitrariamente, yo puedo colocarla en cualquier punto del espacio donde se encuentre un dipolo. Estamos hablando de un dipolo, ¿no? Estamos hablando del dipolo, que es una organización de cargas muy particular, una carga negativa muy cerca de una carga positiva, se crea el dipolo. Y ya conocemos que existe un campo positivo y un campo negativo. Yo puedo colocar mis electrodos en cualquier parte, dentro del mismo campo positivo, dentro del mismo campo negativo, o entre un campo negativo y un campo positivo, en cualquier lugar del espacio. Lo puedo colocar. Eso no está establecida todavía una regla donde los voy a colocar. Estoy mostrándoles qué es lo que ocurre en el caso de que coloquemos los electrodos y veíamos entonces que se establecía cuando lo coloco entre el punto A y el punto C, los cables pueden ser los que sean y dar las vueltas que quieran, pero yo puedo unir el punto A y el punto C y decir que esa es una línea de derivación. ¿Qué es la línea de derivación? La línea recta que une los dos puntos en los cuales estoy colocando el electrodo. La derivación, por supuesto, es el cablerío ese que lleva hasta el aparato que está midiendo, ¿sí? Esa es la derivación, que va desde A hasta B. Pero lo que llamo línea de derivación es una línea muy importante que vamos a considerar más adelante, o que ya estamos considerando. Una línea muy importante que consiste simplemente en una línea recta que une los dos puntos esos en los cuales estoy colocando ambos electrodos. Otra cosa que les dije es que tenemos un electrodo que llamamos electrodo de trabajo, o electrodo explorador, y un electrodo de referencia. Entonces, cuando decimos que estamos midiendo una diferencia de potencial entre un punto A y un punto C, decimos que estamos midiendo, depende, A menos C o C menos A. ¿Entiendes? Esa es más o menos la verdad. Si lo mido uno con respecto al otro u otro con respecto al uno. Sería entonces la derivación se designa de esa manera. La derivación que mide A menos C, C menos A, B menos A, así como lo llame. El nombre que le puede ser 1 y 2, que mide 1 menos 2. O Z menos Y, o Y menos Z, en fin, lo que usted quiera, el nombre se lo da. Aquí le pusieron A y B, A y C. Y vimos otra que era B y C, y veíamos la diferencia que existía. Colocándolos en puntos distintos, yo lo que estoy es observando, ¿qué estoy observando? Un dipolo que aquí no está mostrado. Bueno, sí está mostrado el dipolo en el sentido de que estoy mostrando un vector. Les decía que ese vector de dipolo es un vector, tiene una cabeza, una flecha, y esa flecha la llamamos la cabeza del vector. Y tiene una cola, esa cola la llamamos cola y esta la llamamos cabeza. La cabeza por lo general está dirigida hacia el polo positivo y la cola hacia el polo negativo. En este caso estoy colocando el dipolo en una posición horizontal, pero él puede tener cualquier orientación en el espacio. Puede estar ubicado donde quiera en el espacio. Estamos colocando una orientación horizontal donde la línea que une el polo negativo con el polo positivo está en la horizontal. Y estoy entonces mostrando que se designa el vector con una punta de flecha, que es el polo positivo, y una cola, que es el polo negativo. Las derivaciones también tienen esa polaridad. La derivación tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Qué es lo que designa la polaridad? La polaridad, en el caso del dipolo, está indicada por la posición de las cargas. Está definida, o sea, la cabeza es positiva y la cola es negativa. El dipolo está representado y la polaridad está ya determinada. ¿Cuál es la polaridad del dipolo? La cabeza está apuntando al polo positivo y la cola al polo negativo. Cuando hablo de la polaridad, les acabo de decir que la línea de derivación tiene una polaridad también. Es positiva y negativa. ¿Cuál es la que considero positiva? Eso depende ya, eso es relativo. En el caso del dipolo no hay, eso está definido. Yo no lo voy a cambiar, eso está definido. Este es positivo y este es negativo. Porque la carga positiva está en la punta y la negativa está ahí. Eso no lo puedo cambiar. Pero en el caso de la derivación sí la puedo cambiar. Una derivación, esa es la misma derivación,
puede tener la cabeza dirigida en un sentido o en el otro sentido. ¿Entiendes? La cabeza no, digamos, el polo positivo. Tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Qué es lo que define el polo positivo? El polo positivo lo define la conexión con el aparato. El aparato tiene una entrada positiva y una entrada negativa. El cable que yo coloque en la entrada positiva, el electrodo o el punto, puede ser, hablo del punto, del electrodo o del cable, más o menos representando lo mismo. El cable que me conecte el punto S con la entrada positiva, eso la considero positivo. Entonces la punta de la flecha está en ese lado, ¿sí? Aquí no hay punta de flecha. Por ejemplo, yo digo A menos C, ¿verdad? A menos C. Entonces la flecha debería estar, la flecha debería estar, tener la flecha, debería estar en el lado A, ¿eh? Sería la parte positiva, porque es la que va a entrar al aparato por la terminal positiva. No porque ella esté sobre una carga positiva, ¿entienden? No porque haya un voltaje positivo en el sitio, el voltaje puede ser positivo o negativo, quiero que lo entiendan, ¿eh? Pero lo que define que la punta es positiva es cómo la conecto al aparato. Y entonces el otro extremo lo voy a conectar al polo negativo. Si yo invierto la polaridad, es decir, si C lo meto ahora por el lado positivo y A por el lado negativo, tengo que invertir la flecha. La línea tiene que estar invertida, ¿sí? Entonces tenemos algo que vamos a medir, que sería el dipolo. Lo que vamos a medir nosotros son dipolos. Ya vamos a ver poco a poco eso. Ya sabemos qué es lo que es un dipolo. Y ya vamos a ver por qué se genera un dipolo. Pero lo que medimos son dipolos. Dipolos que tienen diferencias de potencial entre ellos. Y que se pueden medir en cualquier punto del espacio, porque en cualquier punto del espacio hay una influencia de las cargas esas que están allí representadas. La mitad derecha del mundo tiene, ¿cómo se llama? Líneas isopotenciales positivas, o está en el campo positivo. Y la otra mitad en el campo negativo. ¿Hay algún dilema, algún problema, algo difícil de entender? Ok, gracias a Dios. Entonces, en ese caso, repito, aquí mostrábamos que puede haber una diferencia en la manera en que yo veo el mismo fenómeno. El fenómeno que estoy en este caso mostrando es único, ese no varía, él es él, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy mirando? Este dipolo es lo que quiero ver, quiero analizar ese dipolo. Él es él, él no va a variar. Lo que sí va a variar es la manera como yo lo mire. ¿Y cuál es la manera como yo lo mire? Donde yo ponga los electrodos. Y como los puedo poner en cualquier lado, desde cualquier lado voy a tener una visión de ese elemento, de ese dipolo, que es, a pesar de que es el mismo, va a ser diferente en cada caso porque la perspectiva es distinta. ¿Sí o sí? Entonces, esas derivaciones de las que estoy hablando las puedo colocar donde quiera y entonces voy a tener desde esa perspectiva una visión del dipolo. Puede ser que incluso yo llegue a no mirar nada, que ese dipolo no me muestre nada a pesar de que existe. ¿Por qué? Porque puedo colocar un cable o un electrodo en este punto y el otro en este punto. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial entre ellos? 0. O incluso puedo colocar un electrodo en esta línea -3 en este punto y en el punto opuesto también, en la misma línea isopotencial, colocar el electrodo. ¿Qué voy a medir? Nada, porque estoy en la misma línea isopotencial. Si estoy en la misma línea isopotencial, esto menos esto, pues es igual a 0. 3 menos 3 es igual a 0, ¿sí me entienden? Entonces puedo tener distintos valores del mismo fenómeno dependiendo de cómo lo mire. Entonces yo puedo colocar derivaciones para mirar desde muchos puntos de vista, en distintos sitios. Pero está establecida una convención. Se colocan electrodos siempre en los mismos sitios. Y las derivaciones están colocadas, entonces no a cualquiera se le va a ocurrir, se me ocurrió y se me antojó poner un electrodo en la parte derecha del ombligo y el otro por acá, porque a mí se me antojó. Eso no le sirve de nada a nadie, porque nadie ha estudiado ese tipo de derivación. Las derivaciones que se han estudiado y que se conocen y que son las que vamos a ver, tienen ya ubicaciones establecidas para esos electrodos. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto está más o menos claro, ¿verdad? Ahora sí, fíjense que aquí estoy mostrando que en el caso de que yo coloque paralelo los electrodos en una línea paralela al vector, cuando coloco los electrodos, cuando la línea de derivación que estoy usando es paralela al vector que estoy analizando, se obtiene el máximo de
registro de lo que estoy analizando. En cambio, a eso lo estoy mostrando acá. Aquí dijimos que más 6, que era A menos C, ¿verdad? Más 6 menos 6 me daba 12. Y si yo dejaba todo el C pegado, pero movía a la misma distancia, muevo el punto A y lo convierto en B, ahora entonces sería, aquí está el resultado, sería más 2, que sería valor en esta línea isopotencial, menos 6, que sigue siendo el mismo, me da 8. ¿Ven la diferencia? Se nota. En un caso mido 12, en el otro caso mido 8. Para un electrodo que tenga la misma distancia, la misma ordenación, pero con ángulos distintos. Si es paralelo, obtengo el máximo de medida. Si tiene ángulo, mido al mínimo. Cuando hay un ángulo en la línea recta esa, en la línea de definición, y la voy moviendo cada vez que el ángulo se me hace, la medición es menor, hasta que llego a la perpendicular. Cuando llego a la perpendicular es 0. Eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Pero ahora sí entramos ¿por qué hablamos de dipolos? ¿Por qué hablamos de dipolos y analizamos tanto la cosa y los dipolos y las líneas de campo y las líneas isopotenciales para acá y para allá? Bueno, porque resulta que precisamente lo que ocurre cuando se produce ese fenómeno de excitación que ya estudiamos, ¿recuerdan ustedes cuando estudiamos? ¿Ustedes lo estudiaron ya o no lo estudiaron? No han llegado ahí. Porque si no hablamos chino, de verdad. Eso es lo malo. ¿Ustedes recuerdan o ya recuerdan? No. Si ya lo vieron, lo recuerdan, y si no lo han visto, no lo recuerdan, por supuesto. O sea, se producían unos potenciales de acción. Esos potenciales de acción se iniciaban en el nodo sinoauricular. De allí viajaban y se iban hacia la aurícula. Pasaban por un nodito que era el nodo auriculoventricular. Esa excitación continuaba por un haz que llamábamos de His, que se dividía en 2 ramas, y así se iba produciendo un desplazamiento de una excitación. ¿Sí o sí? Se producía un desplazamiento, una conducción de la excitación desde un punto hasta otros puntos en el corazón. Eso teníamos que tenerlo claro. Si no lo tenemos claro, pues nos va a costar, pero ¿qué más vamos a hacer? Entonces, fíjense, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando se produce una excitación, por ejemplo, aquí tenemos una celulita y acá al lado de la celulita otra célula que está vecina, y vamos a poner una excitación en la célula de la izquierda y la célula de la derecha todavía no ha sido excitada. En el corazón, cuando la célula de la izquierda se excita la de la derecha, pero con un cierto delay, ¿sí? Con un retraso. Primero se excita una y después la otra, eso es lo lógico. Hay una secuencia. Aunque ese tiempo sea pequeñísimo, hay una diferencia en el tiempo entre la excitación de una célula y otra. Aquí nos estamos imaginando una célula que se excita. Cuando esa célula se excita, ¿qué ocurre en ella? Ocurre un desplazamiento de cargas. Esa célula, cuando no estaba excitada, tenía esta conformación de carga que tenemos acá, que es la que tiene la celulita de al lado. La celulita que está al lado de la que se excitó, es decir, en el orden, en la secuencia normal, eso se llama ortodrómica, en la secuencia ortodrómica que sigue el mismo curso. La celulita de al lado no se ha excitado todavía y la célula esta ya está excitada. Pasará un corto tiempo antes de que se excite esta, una fracción de segundo, pequeñísima, ¿sí? Entonces resulta que normalmente esta célula antes estaba en esta condición, tenía carga negativa por dentro y positiva por fuera. Repite y repite lo mismo, está polarizada la célula. La excitación precisamente consiste en despolarizar la célula. La célula pierde esa polaridad e incluso la invierte. Eso es lo que se le llama potencial de acción. Ese potencial de acción, como yo les digo, ocurre en un instante, en una celulita, por ejemplo, se produce y en la misma célula desaparece. Pero se produce y se reproduce ese potencial al lado, en la célula de al lado. Y luego se reproduce en la de al lado y así sucesivamente. De esa manera se conduce una onda de excitación a lo largo de un camino que implica excitar esta primero, esta después y así sucesivamente. ¿Se entiende? Bueno, en el momento en que se instala la excitación de una célula en particular, esta celulita de la izquierda, ¿qué ocurrió? Ocurrió que esa célula que antes estaba positiva por fuera y negativa por dentro, ahora se invierte la polaridad.
Y aunque no se invierta completamente, de todas maneras la parte de afuera, que antes se consideraba que tenía un cierto grado de positividad con respecto a la interna, ahora esa célula tiene una carga negativa, se despolariza y es negativa por fuera. Fíjense que ahorita estamos analizando lo que ocurre por fuera. Cuando hablábamos, la otra vez hablábamos de lo que ocurría y lo veíamos desde el punto de vista de por dentro. De menos 90 milivoltios pasa a tantos milivoltios. Ese era verlo interno con respecto al exterior. ¿Sí? Y se hacía colocando electrodos en un sitio por dentro y afuera otro electrodo, en la parte de afuera. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la siguiente. En un medio conductor es sumamente difícil, yo diría que imposible, mantener una separación de cargas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando en el medio extracelular apenas se produce una modificación de carga, apenas aparece una carga en exceso en un sitio en particular, esa carga inmediatamente se disipa. ¿Por qué? Porque inmediatamente se producen movimientos de carga de signo contrario que anulan esa diferencia de potencial. Fíjense, eso no quiere decir que esté actuando sobre el interior de la célula, es un fenómeno que ocurre por fuera. ¿Sí? En un instante, esta celulita que está acá, que estaba antes polarizada de una manera, ahora tiene una polarización distinta. Es decir, es negativa por fuera. Veámoslo de afuera, se me hizo negativa, ¿lo aceptan o no lo aceptan? Se despolarizó. Y en ese instante se establece el dipolo. ¿Por qué? Porque la célula que está por delante está todavía positiva. ¿Sí me explico? Porque no se ha excitado. Entonces, esta se despolariza, se torna negativa por fuera, mientras que la otra todavía está positiva. ¿Sí ven ustedes? En ese instante se generó un dipolo. En ese instante tenemos un dipolo. Tenemos entonces una zona que tiene negatividad y la otra que tiene positividad. Eso es un dipolo, ahí hay un dipolo generado. Por supuesto, estamos congelando la imagen, porque ese dipolo inmediatamente tiende a disiparse. ¿Por qué se disipa? Porque las cargas positivas, si esto se hizo negativo, aquí está lo que ocurre, ¿ven? Recuerdan lo que dijimos del dipolo, que había unos campos, unas líneas de campo. Entre dos, que esas líneas de campo representaban el flujo de carga positiva del lado positivo al lado negativo. ¿Lo ven o no lo ven? O sea, es importante que lo entiendan. Vayan siguiendo lo que les voy explicando. Después ustedes se encargarán de volver sobre ello y entenderlo mejor allá en sus casas. Pero por ahora, si lo entienden, si lo ven, ya vamos bien, hemos avanzado. Entonces, repito, en el momento en que se instale el dipolo, va a producirse un flujo de cargas. Ese flujo de carga va a disipar casi instantáneamente ese dipolo, pero aceptamos que se produjo un dipolo. ¿Entiendes? Es como sacar una fotografía, ¡pam!, se produjo el dipolo, lo fotografié. Ese dipolo que se estableció tiene lo que ya dijimos, aquí no están sino las líneas, ¿cómo se llaman? Las líneas de campo. Pero yo puedo colocar cerca al dipolo, para espiarlo, puedo colocar electrodos, como los que tengo acá, en amarillito. Cuando lo hago, creo entonces una línea de derivación, ¿sí? Dependiendo de cómo conecte. Aquí no está marcado si se lo metía positivo o negativo. Ahorita en ese momento no nos ocupamos de eso. Pero tengo entonces la línea de derivación y tengo el dipolo. El dipolo ya sé que tiene una orientación, ya lo definí. La cabeza está dirigida hacia la carga positiva y la cola hacia la negativa. ¿Entienden? Entonces, por eso, en este caso, esta zona que es negativa se convierte en el polo negativo del dipolo. Y esta que no es que la otra variara, la otra se quedó como estaba. O sea, es que cuando se estableció la negatividad de esta, inmediatamente se creó el dipolo porque esa zona es más negativa que la que está al lado. ¿Sí o sí? ¿Ah? Entonces quiere decir que en este momento se produce ese flujo de carga y resulta que yo puedo colocar en el campo, por fuera del campo, puedo colocar los dos electrodos de los que estoy hablando. Aquí tengo en el punto amarillo y amarillo. Aquí me los están poniendo sobre las líneas de campo. Pero en cualquier lugar del espacio alrededor de ese dipolo, oigan lo que digo, en cualquier lugar del espacio de ese dipolo, coincide en cada punto una línea de campo con una línea isopotencial. O sea, no hay punto. Aquí me está mostrando las líneas de campo solamente. Aquí, por ejemplo, esto me está mostrando que se puso un electrodo en esta línea de campo y otro electrodo en esta línea de campo. ¿Sí? Pero en el fondo lo que más me interesa a mí no es tanto el campo, sino las líneas isopotenciales
que pasan por allí. Por cada punto de una línea de campo pasa una línea isopotencial. Y esa línea isopotencial es perpendicular a la línea de campo. Y entonces aquí sí lo vemos, ve, aquí vemos entonces, tenemos las líneas de campo rojitas y vemos como cada línea de campo está cortada por una línea isopotencial, dependiendo de la que usted considere. Por ejemplo, esta línea de campo está cortada aquí por esta línea isopotencial. Aquí esta línea de campo por esta línea isopotencial. Y más abajo esa línea de campo es cortada por otra línea isopotencial, que tiene mayor valor que la anterior, ¿sí? Y si nos vamos más afuera, esta línea de campo corta, esta línea de campo se corta con esta línea isopotencial. ¿Me lo entienden? O sea, las líneas de campo, aquí estoy mostrando líneas de campo, pero no importa, en realidad lo que me interesa considerar es que son líneas isopotenciales, porque son las que me van a marcar a mí las diferencias de potencial, las líneas isopotenciales. Entonces, por tanto, repito, estos electrodos yo los puedo colocar, como ya les dije, en cualquier punto del campo y generar de allí, con ello, una derivación. Dependiendo de cómo meta, si este cable lo conecté al polo positivo, yo digo que, claro, como aquí no está marcado, se me enreda la cosa. Pero saben entonces que aquí estaría la flecha en este punto, para la línea de derivación de la cual estoy hablando. O sea, estamos hablando entonces de que la excitación que nosotros queremos analizar es la excitación producida o representada por la existencia de un dipolo. La excitación que nosotros vamos a analizar en los electrocardiogramas que hagamos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy midiendo algo que está ocurriendo eléctricamente que es un dipolo. Se produjo un dipolo, sí, vamos, no sé si me siguen. O sea, algo se produjo en el corazón. ¿Qué fue lo que se produjo en el corazón? Un dipolo. Un dipolo. ¿Cuánto se produjo ese dipolo? En el momento en que la célula se excitó. Estoy hablando de una célula. Se excitó una célula, en ese momento se produjo un dipolo. Entre ella y la célula vecina que no se excitó, que no está despolarizada. Ese dipolo instantáneo, por supuesto, está ocurriendo y tiene su propio dipolito, pero está ocurriendo en un momento, en el tiempo y en el espacio, en muchísimas células al mismo tiempo. O sea, no es tan solo una celulita, estamos hablando de una celulita. Cada célula es la que va a contribuir en conjunto a todo ese fenómeno eléctrico del corazón. Pero cada célula va a contribuir generando su propio dipolito. ¿Sí me explico? Ahora, ese dipolito yo dije que lo podía representar por un vector. ¿Sí o sí? Ahora resulta que yo estoy diciendo que no es solo un vector, sino que hay un bojote de dipolitos. Bojote, ¿por qué dirán bojote? Una pila de dipolitos. Confuso lo de la pila, porque entonces parece que es batería. Entonces un montón, un bojote, muchos dipolitos. Tantos dipolitos como en un instante determinado. Por aquí hay una línea de excitación. Yo no sé cómo se para verlo los que no me están viendo. No saben por dónde, cuándo será por aquí que dice el profesor cuando vean la película. Entonces, hay una línea de excitación que va con una cadenita de células que se van excitando. Pero al lado, paralelamente, hay otra cadenita. Y al lado otra cadenita y otra cadenita y otra cadenita, muchas cadenitas de excitación que van progresando. Yo estoy hablando ahorita de una celulita que se excitó. Ahí se generó un dipolo. Incluso ese dipolo lo estoy poniendo estático, como si estuviera allí permanentemente. No es así. Ese dipolo desaparece y se genera más adelante, al igual que ocurre con el potencial de acción, que es lo que estamos analizando. Entonces resulta que si yo quiero saber qué es lo que está ocurriendo con el corazón completo, tengo que considerar que eso que ocurre en el corazón completo es la sumación de lo que está ocurriendo con cada una de las células que están involucradas en ese momento en el proceso de transmisión o de conducción de excitación. ¿Lo dije? ¿Está bien? ¿Está clara la idea? Es decir, entonces ahora resulta que yo estoy hablando de un dipolito. Sí, está bien, ese dipolito está ahí. Pero hay dos cosas que no les dije que se las estoy diciendo. Primero, que ese dipolo está presente no en solo una celulita, sino en muchas celulitas. Hay un frente, como un frente de onda, en donde en cada sitio del espacio, en cada fila, hay un dipolito de eso. ¿Cómo puedo saber yo entonces para qué está ocurriendo con el corazón completo? Tendría que ponerme a sumar los dipolitos esos de cada célula para ver cuál es el dipolo en un momento determinado para el corazón completo. ¿Me expliqué?
Entonces, yo puedo concebir que así como les dije hace ratico que la célula esta que se excitaba en un instante, ¡pam!, la fotografié. Fotografié la célula, la detuve para que miráramos eso nada más, como cuando usted está viendo una película y la para y se pone a mirar lo que está allá y luego la sigue, la continúa. ¿Sí? Entonces, en un momento determinado, sacamos la fotografía de la celulita, pero resulta que no es una sola celulita, son muchas celulitas. Entonces, en un instante del tiempo, en un momento del tiempo, yo tengo muchos vectorcitos de esos dipolos que están generándose en ese instante mismo, en la parte de arriba del corazón, más abajito. Es decir, dependiendo del orden de excitación que tenga las células que están colocadas en el proceso. Hay unas que seguirán un trayecto, las de ellas, donde ellas están. Las del lado tienen que seguir un trayecto que no es el mismo, puesto que el trayecto del anterior era del anterior. De la fila de células que están colocadas ¿sí? Anteriormente. O sea, hay muchos trayecticos, hay muchos dipolos en un momento determinado. Entonces, yo saco la fotografía ahora no de un solo dipolo, sino saco la fotografía de muchos dipolos. Y yo quiero saber entonces cómo está ese dipolo en un momento determinado para todo el corazón, en un instante determinado. ¿Sí? ¿Cómo hago para saber eso? Tengo que hacer una sumación. ¿Una sumación de qué? De las fuerzas esas, para ver. Habrá unas que van en un lado, otras que van para allá, otras dirigidas en distintos sentidos. ¿Sí? Ustedes recuerdan cómo se produce la excitación. La excitación viaja por el endocardio, por las fibras de Purkinje, y cada fibra de Purkinje esa agarra una filita que va de endocardio a epicardio. O sea que entonces habrían flechitas de excitación que van en cada zona del ventrículo, del endocardio al epicardio, endocardio, epicardio, endocardio, epicardio. O sea, no es una cosa que baja directo así, sino que baja desde cada segmento endocardial hasta el segmento epicardial que le corresponde. O sea, son como radiecitos. Vamos a suponer, el corazón en un momento determinado está implicado en una excitación que implica líneas de excitación en cada zona, en cada sector, en cada prácticamente microscópico, en cada sector microscópico de hilera de células que se están excitando. Entonces, en este caso, repito, saco la fotografía de todos los vectores en un instante determinado. Entonces, ¿cómo puedo saber en un instante determinado cuál es o cómo es el fenómeno que está ocurriendo en el corazón? Sumando los vectores. Por supuesto que yo no me voy a poner a sumar los vectores, simplemente estoy deduciendo que la única manera, yo no voy a analizar individualmente cada célula, sino que voy a analizar todas las células a la vez. Y para poder analizarla y sacar una conclusión de hacia dónde va la excitación o cómo se está produciendo y qué es lo que hay en un instante, tengo que sumar todos los vectorcitos de un momento determinado. ¿Se entiende? En un instante, repito, se produce la excitación de una celulita, pero esa celulita tiene un dipolo, tiene un vectorcito. Pero no es solo ella, sino que hay muchas que están sometidas en ese instante a ese mismo proceso. En un instante determinado, un conjunto de células están en eso, produciendo excitación y produciendo dipolos. Para saber qué es lo que está ocurriendo en el corazón completo en un momento determinado, tengo que sumar esos dipolos. ¿Cómo se suman esos dipolos? Por supuesto que no nos vamos a poner a sumar dipolos. Lo que queremos es entender qué es lo que estamos haciendo. No es que podamos agarrar y ver cada dipolito de eso y verle cuánto vale, cómo está dirigido. Eso sería una tarea, son millones, a veces millones de dipolitos. Pueden ser millones en un momento determinado. Entonces, lo que sé es que quiero decirles que para poder determinar cuál es el resultado, tengo que ir sumando dipolos, sumándolos. La sumación de dipolos se da sumando los vectores. Se suman vectores. ¿Y cómo se hace la sumación de vectores? Hay una forma geométrica que les trato de mostrar acá. Si yo tengo, por ejemplo, un vector que va en este sentido, de 0 a B, y otro que va de 0 a A, evidentemente va a haber un resultado. Caramba. Va a haber un resultado. ¿Cuál será el resultado? El resultado es esta línea que vemos acá. ¿Cómo obtengo esta línea? Trazo una perpendicular desde un extremo del vector, trazo una perpendicular a la otra línea. Trazo una perpendicular a esta línea a partir de este punto. Y trazo otra perpendicular desde este punto hasta esta línea que se proyecta acá. El punto de corte lo uno con el origen y ahí tengo el resultado. Eso es simplemente un repasito de sumación de vectores. Es una forma, se hace un paralelogramo.
Y el paralelogramo se construye fácilmente. Si tengo este vector así, este trazo perpendiculares y el punto de unión es la resultante. Veamos aquí, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos una representación. Esto estamos viéndolo desde arriba. Estamos viendo de arriba. Esto, por tanto, es el plano horizontal. Esta es la línea media y tenemos una roca gigante, un bloque de piedra. Y tenemos dos equipos, un equipo B y un equipo A, que están alando la piedra. Unos alan, todas están alando en el mismo sentido. Todos están alando hacia la derecha, ¿sí o sí? Pero hay unos que están alando hacia la parte de arriba, en el plano, y otros hacia la parte de abajo. Todos jalan hacia la derecha, pero unos jalan hacia arriba y otros jalan hacia abajo, en el plano, visto desde el plano. Entonces, por supuesto, este equipo A, con respecto al equipo B, tiene más fuerzas elementales, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas elementales? En el equipo este hay, creo que 11 hombrecitos. Cada uno alando al lado del otro y alando en un sentido. Y acá hay solo 5, 1, 2, 3, 4, 5, alando en otro sentido. O sea, ambos equipos están alando la piedra hacia la derecha. Pero unos quieren llevársela hacia arriba y otros quieren llevársela hacia abajo. Para saber quién es el que va a ganar, pues uno ya aquí lo ve, pues deben ganar los 11 hombres esos, tienen que tener más fuerza que los 5 de abajo. Se supone que van a ganar ellos. Pero para saberlo exactamente, yo tendría entonces que sumar las fuerzas elementales que están moviendo en un sentido, y en este caso obtengo este vector resultante. ¿Sí? Este vector que tengo aquí representado me representa la sumatoria de los vectores de cada uno de los hombrecitos esos que están jalando hacia arriba. Lo llamo entonces el resultante del equipo A. Y hacia abajo tengo otro vector dirigido en otro sentido, en el mismo sentido pero en otra dirección, que corresponde a el vector que resulta de la sumatoria de las fuerzas elementales que ponen los 5 hombrecitos de abajo. Y entonces obtengo este resultante. Fíjense que es una sumatoria progresiva. Primero tengo cuál es el vector resultante que ala hacia arriba. Me da este tamaño. Después tengo el otro vectorcito. ¿Cuál es el vector resultante de los que alan para allá? Entonces ya sé que este vector es para este equipo y este vector es para el otro equipo. La pregunta sería, ¿cuál es la resultante para el sistema? Para el conjunto completo. Entonces simplemente hago lo que hicimos hace rato, mi paralelogramo. Trazo una perpendicular o paralela, perpendicular a este y paralela a este. Aquí no me quedó tan bien, pero bueno, más o menos. Entonces, esto que tengo acá, esta flecha que tengo acá es lo que llamo el resultante. Cuando me pregunte, mire, ¿cuál es el resultado de todo ese barullo que hay ahí, unos jalando por un lado y otro? Este es el resultado. El resultado es que la piedra se me va a mover, ¿verdad? Hacia arriba porque hay más fuerza. El vector de arriba es más grande que el vector de abajo. Se me va a mover hacia arriba, va a desplazarse a la derecha porque todos están jalando hacia la derecha, pero el desplazamiento entonces no es siguiendo una línea recta. Para que siguiera la línea recta, las fuerzas deberían ser idénticas. Si los vectores son iguales, entonces la línea el vector resultante me da como una línea recta, sería la horizontal. Entonces lo que quiero que entiendan con esto es que entonces yo puedo considerar estas fuerzas elementales, estos hombrecitos, los puedo yo considerar como metáforas, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo a nivel del corazón. Cada hombrecito de eso sería, por ejemplo, una celulita activada. O sea, un dipolo generado por una célula que se activó. ¿Sí? Dime. Claro, o sea, las fuerzas elementales se suman. Si las fuerzas elementales estuvieran una detrás de otra, usted las podría sumar linealmente y tendría un resultado. O sea, se va a mover en tal sentido. Acá está sumando, pero no linealmente, sino tiene supuesta... Es difícil amarrar una cuerda y que todas jalen en el mismo plano. O sea, hay uno que jalará, pero el que está al lado no puede usar la misma línea que yo estoy usando. ¿Me explico? Tiene que haber un ángulo. Pero cada uno está girando y la sumatoria de esas fuerzas, de una manera determinada, va a generar este vector que significa, si ellos solos estuvieran jalando, significaría la progresión de ellos solos. ¿Sí? La progresión de la roca de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Se movería en el sentido que ellos jalan todos, en el mismo sentido.
Si estuvieras jalando otro sentido sería mucho menor todavía este vectorcito. O sea, este vectorcito, no, el vector resultante sería muchísimo menor. Tal vez prevalecería el desplazamiento hacia la derecha, ¿entiendes? Pero sería muchísimo más pequeño la sumatoria de las fuerzas esa. ¿Sí me explico? Bueno, entonces más o menos la idea que debemos tener es esa. Las células se despolarizan. Cada célula al despolarizarse genera un vector instantáneo. Ese vector instantáneo implica que la zona despolarizada es negativa con respecto a la que está adelante. Eso hay que tenerlo en claro. La parte de adelante es la que es positiva, la de atrás es negativa. Atrás se está produciendo la despolarización. La parte de afuera se quedó negativa y la parte de adelante es positiva. ¿Sí? Ahora, bueno, dejémoslo ahorita nada más así con respecto a los vectores. Tengan en cuenta una cosa. En un instante hay muchos vectores elementales en un instante determinado, y en un instante determinado hay entonces un vector particular que es la sumatoria. Ahora resulta que ese vector se va desplazando, o sea, esos dipolos se van desplazando. A ver si me explico. ¿Se van desplazando o no se va desplazando la excitación? O sea, se produce una excitación en un punto e inmediatamente se produce en el otro punto. Este dipolo de aquí desaparece y aparece después el mismo dipolo, o más grande o como sea, pero un poquito más adelante. Y así sucesivamente. Es decir, podemos concebir que esos dipolos se están desplazando y están moviéndose individualmente. Y pudiéramos decir entonces que el dipolo que está formado por la suma de todos los dipolos también está desplazándose. ¿Sí o no? Entonces ya tenemos claro el concepto. Durante la excitación se producen dipolos. Esos dipolos representan el límite o la excitación entre una zona y una que está por delante que no está excitada. Y eso se desplaza, eso se mueve, porque evidentemente no queda estático. O sea, ya les dije que cuando un dipolo se produce, inmediatamente desaparece. Inmediatamente se producen cargas que anulan las cargas de afuera, ¿sí? Y todo vuelve a tener el mismo nivel de potencial. Pero también inmediatamente se produjo otro dipolo. Entonces da la impresión de que ese dipolo se está moviendo, sí, está progresando, da la impresión, no, es que se mueve. No, yo no sé si lo explico, o sea, no es el mismo dipolo, lo mismo que no es el mismo potencial de acción el que está generándose aquí, que yo luego detecto más adelante. Es otro que se generó, así pasa con el dipolo. Se genera el dipolo, desaparece y se aparece inmediatamente por delante. Y así sucesivamente. Lo que debe tener en cuenta es que va avanzando. El dipolo va avanzando, se va moviendo. Y eso es entonces lo que nosotros registramos en el electrocardiograma. Producción de dipolos que se mueven, que se desplazan, y yo los registro. Ya vamos a ver por qué se registran, pero eso hay que ir teniendo en cuenta poquito a poco cada detalle. Bueno, entonces hay un detalle que es el siguiente. Yo les dije, se produce un dipolo. Si yo hago un registro, yo voy a obtener un registro que es una desviación de la línea de registro. Si la desviación es positiva, si hay una diferencia de potencial positiva, la onda va para arriba. Si es negativa, la onda va hacia abajo. Pero además de eso, yo considero que esas deflexiones que se están produciendo, ya lo di, son producto de dipolos. ¿Sí? Ella corresponde de alguna manera, esa flecha, esas ondas que yo pueda registrar, están representando, aparte de que representan el gráfico al cual estamos más acostumbrados. Estamos muy acostumbrados a ver el registro, ya lo tenemos, tiene una línea basal, si sube es positivo. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Ya establecí un patrón. Cuando suba la onda es positiva, cuando la plumilla suba es que se produjo una diferencia de potencial positivo. Si la plumilla baja se produjo una diferencia de potencial negativo. Es sencillo de entender. Lo que tal vez nos cueste es trasladar ese fenómeno a otra forma de representación. ¿Cuál forma de representación? La del vector. El dipolo era el dipolo, pero el dipolo lo representamos con un vector. ¿Ustedes aceptaron esa representación? ¿Sí? Estaba bien, ¿verdad? O sea, el dipolo, la flechita esa me representa, así como la onda me representa el fenómeno, en la flechita también me representa el fenómeno. Es otra manera de decirlo. Si es positiva, entonces la flechita está moviéndose en un sentido, de manera que la cabeza está apuntando para allá. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero lo que quiero que entiendan ahorita es que tenemos el derecho y la autoridad para, así como representamos el fenómeno eléctrico con ondas de desplazamiento en un registro, también podemos hacer esa representación
en términos de dipolos y en términos de vectores. ¿Se acepta? Es simplemente una otra forma más de verlo. Como que pudiéramos agarrar también el potencial de eso y convertirlo en ruido. Entonces, cuando se produce un ruido, ese es potencial de tal tipo. Otro ruido es potencial de... ¿Entienden lo que les digo? Es otra forma de representar. Hay muchas formas de representar las cosas. Estamos acostumbrados, y por eso tal vez insisto en ello, estamos acostumbrados a ver que hay ondas así de desplazamiento. Y eso estamos acostumbrados, es más fácil entenderlo. Súbelo ahora y bájalo en el registro y tal, listo. A lo que no estamos acostumbrados es a esta representación en vectores, que es para nosotros fundamental en electrocardiografía. Pero lo primero que deben entonces tener claro y aceptar es que así como registro eso con ondas, también puedo representar eso con dipolos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hago yo con esos dipolos? Con esos dipolos lo que se hace es, en el registro que estamos haciendo, aparte de registrar las ondas, podemos también tener ese dipolo y hacer con él proyecciones. El dipolo convertido en vector y proyectar ese vector sobre una línea que sería la línea de derivación. Ya eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco cuando les explique, por ejemplo, esto que está aquí, este dibujito tan bonito. Aquí tenemos una pared. Esta pared viene a representar más o menos lo que sería la línea de derivación, que aquí no es línea, es un plano. Es un plano, o sea, tenemos una pantalla atrás, tenemos un carro aquí al frente. Ahí está poniendo un carro, puede poner lo que le dé la gana. Pues yo no me puse a traer, ya esto me lo conseguí facilito por ahí con el carro, me dije, pues el carro está bien. Lo que puede variar es si es un Twingo o es un Ferrari, pero está bien. Twingo o Ferrari que sea, es lo mismo. Lo mismo le da al Piqué, la Shakira, que la Chilla, ¿cómo se llama? ¿Qué rollo tiene con eso? Coño, qué feo que es que puro boom comercial, ¿verdad? Yo creo que hasta estaban de acuerdo, Dios, para vender el disco de ahorita, coño, vamos a hacer esto y tal. Y todavía nos seguimos viendo por ahí de vez en cuando, le dice la Shakira al Piqué. Bueno, entonces el auto, vamos a decirlo, el auto, que no importa la marca que sea, si yo le pongo acá un reflector, como le estoy mostrando acá, veamos esta parte de acá, la de la izquierda, el A, tenemos un proyector gigante de luz que está lanzado sobre el carro y atrás hay una pared. En la pared ese carro se va a proyectar, va a tener una silueta, una sombra. Por supuesto, no van a tener los colorcitos ni nada de eso, pero se va a proyectar. Lo que me interesa determinar en este caso que es que el área de la pared sobre la cual se proyecta en este caso el auto si el auto se encuentra paralelo completamente al proyector, a la luz del proyector, la proyección o el área de proyección así va a ser completa. ¿Entiende? Usted no va a ser más grande, porque no va a ser más grande porque usted está tirando la luz directa sobre el carro y lo que está bloqueando la luz esa que va perpendicular para allá, hacia la pared, es solamente la zona del carro, la masa del carro. ¿Sí? Entonces, por tanto, en este caso, un carro me va a proyectar sobre la pantalla una silueta que tiene de ancho, voy a considerar nada más el ancho, aquí no están mostrando la silueta, el ancho, es decir, la distancia que hay entre el parachoque de atrás y el parachoque de adelante, en ese caso es máxima, ¿sí? Hay un área de proyección máxima que está determinada por esta distancia en esta línea, ¿está claro? Ahora, si yo tuerzo el carro, si yo sigo dejando el proyector y la pared, pero el carro lo tuerzo, ¿verdad? Lo voy moviendo, ¿qué va ocurriendo? Va ocurriendo que a medida que yo modifique el ángulo, el área de proyección sobre la pared se va a hacer más pequeña, ¿sí o sí? ¿Ah? Entonces fíjense ustedes acá, ¿ustedes creen que esta línea de aquí a acá es mayor que esta de acá a acá? No, ¿verdad? Eso es evidente que ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Se redujo el área de proyección y se redujo entonces el máximo de amplitud que tiene la proyección sobre la pared, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice, bueno, aquí hay algo que ya puedo entender. Si el objeto sobre el cual estoy proyectando es paralelo completamente a la pared, si es paralelo a la pared, por supuesto que si yo lo pongo lejos o lo pongo cerca puede variar también el tamaño de la proyección, pero en este caso si es paralelo lo que entiendo es que se produce el máximo de proyección, se abarca la mayor área de proyección. Si lo sesgo, se llama sesgar, producirle un ángulo, o sea ahora la proyección va a ser más pequeña. Entonces ahora este parachoque se va a proyectar en un punto aquí más cercano y este también en un punto más cerradito. Eso es hablando de una proyección de un carro.
Pero yo digo, bueno, ¿y qué diferencia hay? Yo puedo tener un vector y ponerlo como una tabla, por ejemplo. Imagínense un vector que lo hago con una tablita. O le pido a los Yanomamis que me regalen una flechita de la que ellos tienen. Entonces, con esa flechita va a ser un vector, ¿sí o sí? O una flecha de los piel roja, o de los quienes usan flechas ahorita por ahí. Los que usen flechitas de esas. O la hago yo mismo, pues tampoco es tan difícil. Hago una bichita ahí, le pongo una cabecita así agudita, como con un bicho de anzuelo. Si pongo 2 anzuelos al lado, tengo la flecha de un anzuelo. Bueno, entonces lo que quiero que vean es que así como con el carro yo puedo tener esas concepciones que acabo de tener, yo puedo tener un vector y hacer una proyección de ese vector sobre una línea. Esta línea que tengo acá es la que llamamos línea de derivación. Fíjense que la línea de derivación tiene un polo, una cabeza que es positiva y una cola que es negativa. Pero el vector también tiene una cabeza que es positiva y una cola que es negativa. ¿Ven ustedes? Entonces, simplemente en este momento, mostrando cómo está, sin analizar de positividad ni negatividad, yo puedo utilizar el reflector y proyectar ese vector sobre la pared. Entonces voy a tener aquí la proyección del vector. Esa proyección es una proyección ortogonal. ¿Qué es una proyección ortogonal? Es aquella que se produce cuando cada punto del objeto proyectado, este es el objeto que se proyecta, cada punto del objeto proyectado se une con el plano de proyección de manera perpendicular, con una línea que lo proyecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay muchísimas líneas de proyección, yo tomo solamente las extremas. Este punto de la flecha se va a proyectar sobre esta zona de la pared, de la línea, perdón. Y esta de acá se va a proyectar también sobre esta, pero la proyección es ortogonal, quiere decir que forma ángulo recto, la línea de proyección con la línea sobre la cual se proyecta, ¿sí? Entonces aquí tenemos el vector, tenemos líneas de proyección y tenemos el plano de proyección o línea sobre la cual se proyecta. El vector de proyección y el vector proyectado sobre una línea de proyección. ¿Está bien eso? ¿Hay algún dilema? Estoy simplemente trayendo el carro y convertirlo en una flecha. Entonces quiere decir que este vector se puede proyectar sobre una línea que sería la línea de derivación en este caso. Eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, por convención, esto ya se lo dije, por convención, dijimos la punta de la flecha de la línea de derivación va al polo positivo y la cola va al polo negativo. Entonces quiere decir que ya tengo hecha aquí una línea de derivación cuando cojo un cable de acá y lo meto al polo positivo de un voltímetro y el cable del polo negativo lo meto del polo negativo no, el de la cola lo meto al polo negativo. Ahí tengo una derivación y ahí está la conexión hecha. Y la línea de derivación es esta que tenemos acá. Yo creo que ya eso está claro, no hay ningún problema. Ahora, vamos a ver, en este caso tenemos ahora un vector. El vector representado por la flechita de menos a más. Fíjense que ese vector está colocado paralelamente a la línea de proyección. Estamos hablando todavía, en este caso, bueno, sí, antes hablábamos de luz, ahora estamos hablando de la línea de derivación como si fuera la línea sobre la cual se proyecta el vector. Veremos que es así. Pero entonces lo que quiero que se vea en este caso es que hay una orientación, es decir, el vector, la cabeza del vector que es positiva, sigue el mismo sentido que la cabeza de la línea de derivación que también es positiva. Pero evidentemente este vector, como les dije, puede estar en cualquier ubicación en el espacio. Puede estar ubicado en cualquier orientación del espacio. Estamos poniendo una orientación horizontal con la cabeza y con la punta, dirigida hacia la derecha para mostrar qué sería lo que vemos en la proyección. ¿Qué se ve en la proyección? Se ve entonces, aquí no se ve la proyección, pero se proyectaría casi que completamente, o por lo menos la proyección en este caso es la máxima, al igual que vimos con el carro ubicado paralelamente a la pared. En este caso la proyección, en este caso es máxima, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver entonces? Bueno, en una proyección máxima vamos a ver en un registro electrocardiográfico, en un registro eléctrico. Sería una línea hacia arriba. Unas líneas hacia arriba, es decir, cuando aparezca ese tipo de vector en esta línea, yo voy a ver un desplazamiento positivo. ¿Sí me explico? ¿Por qué se está produciendo el desplazamiento positivo? Bueno, porque está produciendo una diferencia de potencial positiva. Entonces la línea que lo representa, que es este vector que está acá,
está siendo proyectada sobre la línea de derivación de manera que la cabeza coincide, la dirección o el sentido de la cabeza coincide con la dirección de la cabeza de la línea de derivación. En ese caso decimos que el vector es positivo, que tiene una orientación positiva como vemos acá y corresponde a un registro positivo. ¿Ven la agujita que se desplaza acá, la flechita? Está mostrando en este caso que se produce una derivación positiva. Cuando el vector se proyecta sobre la línea de derivación de manera que la cabeza del vector coincide en su sentido con el sentido de la derivación, la deflexión que eso corresponde a una deflexión positiva. ¿Lo vieron? ¿Se ve o no se ve? Mire, la deflexión que registro es esta, positiva. Se produce una deflexión a cada rato. Ese es uno de los fenómenos que vamos a estudiar. Pero entiendan, esto corresponde a un vector. ¿Cómo dibujo yo ese vector? La pregunta es, ¿cómo dibujo yo ese vector en mi registro vectorial? ¿Cómo lo voy a dibujar? Yo digo, bueno, la onda es positiva, la deflexión es positiva. Pues la convención está en que yo dibuje el vector con la cabeza positiva coincidiendo con la cabeza positiva de la derivación. Esa es la convención. El registro ya me dio una onda positiva. Yo ya digo, el vector es positivo. ¿Sí o sí? ¿Qué significa que el vector sea positivo? Que su proyección o que el vector siga la línea de la derivación en el mismo sentido. Que la cabeza de la derivación y la cabeza del vector estén dirigidas en el mismo sentido. Eso es positividad en el registro. Eso es importante entenderlo y tenerlo claro ya. Es una convención, es una convención. Una deflexión positiva me indica una variación de voltaje positiva. ¿Cómo lo represento en términos de vectores? Lo represento en términos de vectores con un vector que tiene una longitud que es equivalente a la magnitud del potencial, ¿sí? El vector, para saber qué tamaño tiene, simplemente me guío y le doy unidades lineales de medición en relación con el valor que tenga en potencial. Puedo decir, mire, por cada milivoltio, ¿ustedes vienen o que me están sacando ya? Todavía no llegan los que me expulsan. Bueno, entonces todavía, ¿entienden lo que les estoy diciendo? Sí, más o menos me agarran la idea. Esto es importante tenerlo en cuenta, es importante considerarlo, tenerlo claro. Yo tengo una deflexión positiva, yo tengo que representar un vector positivo. Cuando digo un vector positivo no es cualquier vector, tengo que saber cómo lo represento. ¿Cómo lo represento? Bueno, la magnitud del vector va a estar en relación con la magnitud del fenómeno. Eso lo establezco yo. Yo puedo decir, mire, lo puedo representar en un papel gigante y decirle, voy a poner por cada milivoltio, voy a ponerle 1 metro. ¿Sí? O lo puedo poner en un papel chiquitico y digo, por cada milivoltio voy a poner 1 milímetro. Es arbitrario, ¿entiendes? Arbitrario, pero tenemos que ser consecuentes con esa arbitrariedad que establezcamos. Repito, ¿entienden que el tamaño del vector va a depender del tamaño de la onda? Y entonces ya el tamaño de la onda me está dictando el vector. Yo puedo agarrar la onda y de ahí construir un vector. ¿Qué tamaño tendrá ese vector? Tendrá entonces el tamaño que yo establezca, convirtiendo las unidades de milivoltio en unidades lineales. ¿Sí? El vector ya dijimos que tenía que tener una dirección, tenía que tener un sentido. En este caso, ¿el sentido cuál sería? Entonces estoy estableciéndolo. El sentido sería el que sigue, si es positivo, tiene que seguir la dirección de la derivación. ¿Y cuál es la derivación? Yo ya establecí también como convención que la línea de derivación tuviera una cabeza positiva y una cola negativa. Entonces, ¿cómo construyo el vector? Simplemente construyo una flecha que tenga esas características. Y es esta entonces mi representación. Este es el vector. Ese es el vector que yo imagino que está ya metido donde no sé dónde está. Es el vector que me representa el dipolo. ¿Sí o sí? Ahora, ese vector que me representa el dipolo, ahora tengo que proyectarlo. De hecho, lo puedo proyectar sobre la línea de la derivación. La derivación me sirvió para hacer el registro. Pero esa misma línea de derivación me va a servir para proyectar el dipolo, para proyectar el vector. ¿Con qué intención? Con la intención que poco a poco se nos va a ir desvelando a medida que transcurra el proceso, la película. Con la intención, ya van a ver, de que podamos establecer la dirección vectorial
en qué dirección está, en qué ángulo del espacio, se dirige hacia la derecha, se dirige hacia la izquierda, todos esos detalles. Pero por ahora estoy estableciendo entonces que el vector se proyecta. Esa proyección que yo voy a obtener puede variar. ¿Qué variación puede tener? La posición del vector, por supuesto, el tamaño, pero suponiendo que el tamaño es el mismo. El tamaño es X. ¿Cómo puede variar la proyección? La variación de la proyección depende de la orientación que tenga el vector con respecto a la derivación. Ya les dije, en este caso tengo una proyección que es completamente paralela, es decir, el vector es paralelo a la línea. En este caso tengo entonces una proyección que es esta que está acá, que es el máximo de tamaño que puede tener mi vector en la representación. ¿Sí o sí? Entonces, ¿cómo represento yo este vector? Como está ahí proyectado hacia allá. Ahora fíjense ustedes, ahora este es el ángulo recto. Aquí tenemos, esto es lo mismo que vimos hace un rato. Aquí estamos muestrando el amperímetro. Explicado, es exactamente lo mismo que les acabo de decir. Solo que aquí dice que es ángulo recto, aquí dice que está la derivación, a la derecha negativa y a la izquierda negativa y a la derecha positiva. Aquí está el vector, todo lo que acabamos de ver. ¿Ok? Y se me produce una deflexión de este tipo porque está paralelo. Esta flecha me indica el tamaño del fenómeno que estoy registrando en este caso. ¿Sí? Si me voy, me iba. Si me voy ahora a una situación en la cual el mismo vector, es el mismo vector, pero yo estoy ahora viéndolo de manera tal que él está inclinado con respecto a la derivación. No está paralelo. ¿Qué ocurre entonces? Las reglas de proyección siguen siendo las mismas. Desde el extremo del vector proyecto perpendicularmente sobre la línea. Y desde el otro extremo proyecto otra línea también. Ahora la proyección es esta. Esta proyección, en este caso, este trocito de acá, es menor que este trozote de acá, ¿o no? ¿Sí o no? Fíjense el tamaño que hay en esta proyección paralela de aquí. Claro que ustedes es posible que no se acuerden así de cuando les cambio la cosa. ¿Ve? Bien, ténganlo ahí y ahora miren. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ahí? ¿Y cómo la ven aquí? Y entonces quiere decir que el mismo vector, cuando estoy mirándolo, ¿qué pasó con el vector y con la derivación? Esta derivación está ubicada con un ángulo distinto con respecto a la otra. Pero cuando yo hago la proyección paralela, entonces veo que se me reduce el tamaño del vector proyectado. Y si lo hago más sesgado todavía, es decir, una derivación que lo estoy viendo más sesgado, ojalá y me entiendan, que es lo que a mí me parece un poquito medio... O sea, si yo proyecto así paralelamente sobre una derivación, la proyección es máxima. Pero puedo tener otra derivación en la cual ese vector no se esté proyectando así porque está sesgado. Entonces es más pequeño, ¿entiendes? Es más pequeño el nivel. Fíjense que aquí la agujita esta se desplaza menos. Sigue siendo todavía una proyección positiva. El vector sigue estando proyectándose sobre la derivación, de manera que la cabeza... La cabeza todavía está señalando en el sentido de la derivación. Sigue señalando en el sentido. No es la dirección. La dirección del vector cambió, por supuesto, tiene otro ángulo. Pero el sentido sigue siendo el mismo. ¿Cuándo va a cambiar el sentido? Cuando la flecha se apunte hacia el otro lado. Cuando pasando el plano medio, entonces la flecha apunte para el otro extremo de la derivación, hacia el lado negativo. Esta derivación, aquí vemos que aquí dice negativo, ¿verdad? Y aquí vemos que aquí dice positivo. Evidentemente hay una gradación entre lo negativo y lo positivo. Hay una gradación entre lo negativo y lo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto es positivo y esto es negativo, debe haber un punto en el cual hay un cero en el medio, ¿sí o sí? Si yo hablo de que esto es positivo y esto es negativo, bueno, ¿en qué momento se me convierte lo positivo en negativo? Hay un momento en el cual se convierte lo positivo en negativo, ese es el cero. O sea que en un punto determinado, vamos a poner aquí en la mitad, vamos a suponer aquí, supongamos que es acá, aquí tengo el cero. A partir del cero hacia la derecha los valores son positivos y del cero hacia la izquierda los valores son negativos. ¿Sí me explico? Entonces estamos introduciendo otro conceptico más. En la derivación era sencillo, positivo y negativo, pero ahora estamos yendo un poquito más y decimos, mire, esa recta se puede dividir en dos mitades. Una mitad que queda hacia el lado negativo
cuando el electrodo me apunte hacia allá, hacia ese, por fuera de la punta quede a la izquierda del cero, cuando se proyecte, el sentido es negativo. ¿Qué va a pasar? Que ahí voy a detectar entonces una onda negativa, una deflexión negativa, que sería máxima cuando esté paralelo, pero volteada la punta. ¿Sí me explico? Es que eso si me explico o no me explico, es que es como un vicio. Bueno, entonces está clara esta idea. Yo lo que digo es vean la proyección y vean cómo se modifican las proyecciones. Lo que estoy variando acá es estoy buscando una deriva para el mismo fenómeno, evidentemente lo estoy viendo desde otro punto de vista. Esa sería otra derivación. Si el fenómeno, repito, es el mismo, esta derivación es de una naturaleza. Perdón. ¿Qué naturaleza? Ella está paralela al vector. Pero en este caso, esta derivación es otra. Es una derivación que tiene con el vector este ángulo y que recibe esta proyección. Y puede haber una derivación que incluso agarre la línea recta, que no, que lo que proyecta es un punto, es decir, nada. ¿Sí? Cuando está en cero. Bueno, aquí está, ven la inversión del vector. El vector ahora está invertido. ¿Qué tiene? La cabeza del vector está apuntando hacia el sector negativo. Entonces, en este caso corresponde a un registro, lástima que no tengo el registro acá, corresponde a una onda negativa. Pero entonces, en este caso, la proyección es dirigida, está sobre la línea, pero yo ya sé que es una proyección negativa. Entonces, ¿cómo proyecto un vector positivo en una derivación? ¿Cómo proyecto el vector positivo? Lo proyecto siguiendo la cabeza positiva de la dirección, que coincide en la flecha. ¿Y cómo proyecto un vector negativo? Con la punta apuntando hacia el lado negativo. Entonces, este vector que tengo acá, este vector está proyectándose en esta derivación, de manera que esta derivación me tiene que estar haciendo un registro negativo, porque estoy pintando un vector negativo. Si pinto un vector negativo, significa que ese fenómeno, y de hecho aquí ustedes pueden ver la flechita que indica que la corriente está circulando en sentido contrario al que circulaba acá. ¿Ven? Aquí circulaba en un sentido y se hacía la medición en este sentido. Cuando volteo el vector, entonces ahora la corriente fluye en el sentido contrario. ¿Sí? Vamos entendiendo la cosa. Entonces ya sabemos la proyección, sabemos que existen líneas de derivación y que sobre esas líneas de derivación, primero yo puedo con ellas detectar ondas, puedo detectar registros, pero también esos registros los puedo convertir en vectores. Y la construcción de esos vectores tiene sus reglas. Las reglas son que si el vector es positivo, la onda de deflexión es positiva, la proyección del vector tiene que ser hacia la cabeza positiva de la derivación en la cual estoy haciendo el registro. O sea, positivo con positivo. Si la onda es negativa, es al revés, el vector está al revés. La cabeza apunta hacia el lado negativo. ¿Vamos bien o no? Ok, entonces ahora fíjense, hasta ahora hemos estado hablando de una situación estática, de un vector estático. Cuando se produce ¿cómo se llama? Bien sea un dipolo en una sola célula o un dipolo gigantesco en un instante, hablando del instante, en un instante, es lo que estamos analizando. Pero resulta que en realidad ese dipolo se está moviendo, se está desplazando. En el caso de la actividad eléctrica del corazón, está ocurriendo un desplazamiento, ¿sí o sí? Desde el nodo sinoauricular sigue unos trayectos, primero se despolarizan las aurículas, pasa la excitación por el nodo AB y pasa entonces a los ventrículos y se produce la excitación de los ventrículos. Es decir, hay dipolos que se están produciendo en distintos momentos en el tiempo y que están progresando también en sentidos y en direcciones determinadas. ¿Sí me explico? Dipolos que se están produciendo y que están moviéndose. Al moverse puede ser que se agranden, que se hagan más grandes cada vez, o que se achiquen, depende. Pero al desplazarse, lo que quiero que se entienda es, ese dipolo que se instala es un dipolo que se mueve. No solamente hay un dipolo estático en el que yo pueda, sino que el dipolo se está moviendo. La pregunta es, ¿cómo haría yo un registro de un dipolo que se mueve? Vamos a explicarlo porque este es fundamental para entenderlo después lo que estamos viendo en el registro electrocardiográfico. Fíjense, vamos con un trocito de tejido. Este es un trozo de tejido. Ese trozo de tejido no está sufriendo en un momento determinado ninguna excitación. Yo tengo este electrodo que tengo acá, que es un electrodo explorador, lo llamo también electrodo de trabajo. Ese es con respecto, o sea, este es el electrodo que me va a detectar lo que está ocurriendo
con respecto a otro cable, que sería este que tengo acá, y ustedes dirían, sería el que se llevó Margarita por allá para el infinito. No, basta con colocarlo suficientemente lejos. No nos importa dónde está colocado el otro electrodo. Vamos a suponer que ese electrodo está en cero. Ese electrodo está colocado en un sitio donde el potencial es cero. Vamos a suponerlo, ¿sí? Entonces me interesa conocer qué es lo que pasa con este electrodo. Este electrodo me va a medir cambios de potencial con respecto a ese electrodo cero. Me va a medir los cambios de potencial que ocurren cuando el dipolo se desplaza. ¿Cómo se produce el desplazamiento del dipolo? Fíjense, acá, en este instante, no tenemos ningún fenómeno eléctrico, ¿o sí? Está en reposo el tejido. Si está en reposo el tejido y yo coloco y mido la diferencia de potencial entre esta zona cercana o donde sea al tejido y una zona distante por allá, no voy a ver ninguna diferencia de potencial. Eso está simplemente la línea es recta, porque no hay actividad eléctrica. ¿Sí me explico? Ahora, vamos a suponer que se inicia una excitación, se instala un dipolo. En este punto se instaló un dipolo. Ese vector de dipolo, ¿qué orientación tiene? Aquí la tengo. Este vector de dipolo tiene esta orientación. La flecha la pinté de roja con una flechita. ¿Por qué la pinto de esa manera? Porque yo ya sé que en el dipolo la cabeza del dipolo es positiva, ¿sí? Y la cola es negativa. Y el dipolo se va moviendo en este sentido. Por tanto, entonces, en este caso, ocurre que este electrodito que está acá, de repente, enfrenta la cabeza del dipolo, ¿sí? Cuando se enciende el dipolo se prendió. ¿Cuándo se prendió? Cuando se excitó el tejido por detrás. O sea, la parte trasera está excitada y es negativa. Y lo que está por delante, sin excitar, es positiva. La excitación meramente produjo el dipolo instantáneo. Negativo con positivo. Ahora, resulta que ese dipolo, como les dije, se va a ir desapareciendo, pero el dipolo ese se va a ir moviendo, ¿sí o sí? Se está desplazando en este sentido. Empieza en esta zona y se mueve. El electrodo este que está acá empieza a detectar. ¿Qué detecta él en ese momento? Esto es importante, creo que es una de las cosas más importantes acá. Él detecta. ¿Qué detecta? Está detectando al dipolo. ¿Qué parte del dipolo está detectando? ¿Dónde está ubicado él? Está ubicado en la zona positiva del dipolo. ¿Sí me explico? Pero además de eso, esa zona negativa, que está en la zona negativa del dipolo, ese dipolo se va acercando. Se va acercando al electrodo. ¿Qué pasa con ese acercamiento de ese dipolo al electrodo? ¿Qué ocurre? Analícenlo desde el punto de vista de las líneas isopotenciales. Exactamente. ¿Ven? Bueno, sí se puede, o sea, sí podemos. A mí me costó mucho llegar a eso, pero es fácil, ¿ven? Que no es tan difícil. Muchas gracias, muy amable, muy bien. Entonces, el hecho es ese, o sea, dense cuenta de lo que está ocurriendo. El dipolo se instaló y generó un campo positivo, pero ya sabemos las características que tiene ese campo positivo. Tiene una cantidad de líneas isopotenciales alrededor, que son estas que tratan de mostrarnos acá. Estas líneas isopotenciales son positivas, ¿sí o sí? Pero resulta que son positivas y tienen un detalle con respecto a la magnitud. Mientras más cerca está la línea, mayor es el potencial. ¿No? O sea, yo veo algunos que, cónchale, como que no me creen. Pero créanme, es verdad lo que les digo. Ya eso se los mostré tanto que hablamos de líneas isopotenciales, es para llegar a este punto, precisamente para llegar aquí. Y para que entiendan cómo ella rápidamente agarró la cosa. ¿Qué pasa si se acerca el dipolo hasta acá, pero se va moviendo? Si yo tengo aquí mi lápiz y se me va moviendo, ¿qué pasa? Que entonces cada vez se van cortando, el electrodo está cortando líneas isopotenciales cada vez de mayor magnitud. Porque sabemos que las más cerquitas al polo positivo son las de más potencial positivo. Y entonces empieza con una diferencia de potencial chiquita, corta, pero a medida que se acerca va cambiando la línea isopotencial del dipolo. ¿Por qué? Porque el dipolo se está moviendo. Como el dipolo se mueve, entonces mi electrodito ahora le informa al registrador, tengo un potencial de tanto, es decir, la línea isopotencial que está pasando por ahí.
Pero ahora subió porque me llegó otra línea más fuerte. Y ahora es mayor porque está cerca, es cada vez. Entonces va subiendo la positividad que está registrando el electrodo, se va haciendo cada vez mayor. ¿Sí se compra? ¿Se entiende? ¿Ven? Entonces, ¿qué hace? Cuando yo registro, empiezo a registrar este pedacito, aquí estoy haciéndolo por etapas, ¿verdad? En este pedacito, fíjense ustedes que ya la línea no es rectecita y horizontal como acá. La línea horizontal deja de serlo y empieza a subir. ¿Y por qué sube y sube y sube? Porque cada vez es mayor el potencial. Si el dipolo se detuviera en ese instante, esta línea volvería a caer. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque inmediatamente desaparece. Pero no, sigue progresando, sigue acercándole más y más cada vez líneas isopotenciales de mayor magnitud, y entonces él sigue, fíjense, en este caso ya lleva la mitad y subió hasta este nivel. ¿Ven ustedes? Y sigue avanzando y este PRAN llega al final. Hasta que finalmente se despolariza por completo. Al despolarizarse por completo, cesa el dipolo. Terminó el dipolo. Y si terminó el dipolo, ¿qué terminó? El registro. Ya no hay más diferencia de potencial porque el dipolo desapareció. Y la línea vuelve entonces a la línea basal, que es esta. Cuando la célula se ha despolarizado, o el tejido, la lámina esta, la bandita de tejido esta, se ha despolarizado por completo, se produjo un registro, ascendió en la línea de potencial, bajó de nuevo y volvió otra vez al nivel basal, acá. ¿Qué significa esto? La célula está excitada. ¿Recuerdan ustedes el potencial de acción de las fibras musculares cardíacas? Que subía y se quedaba un tiempo despolarizada. ¿Lo recuerdan? La célula sigue estando despolarizada. ¿Qué pasó? Que ya no hay, al despolarizarse por completo la célula, ya no se puede regenerar más el dipolo. Y las corrientes esas que se producen para neutralizar la diferencia de carga anulan completamente el dipolo, lo terminan. Entonces ya no hay más diferencia de potencial. La célula por fuera está negativa. O sea, aquí no está marcado que esté negativo, pero está negativa toda, pero está toda negativa. Y como está toda negativa y no se generó más, las corrientes allá anulan esa negatividad y todo vuelve a la línea basal. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? Que un electrodo que está enfrentando a un dipolo de excitación, en este caso un dipolo de excitación, tiene este tipo de orientación que le estoy mostrando acá. Está representado así. Un dipolo, un electrodo que esté enfrentando a un dipolo de despolarización que se acerca, porque es que se acerca, ¿sí o no? ¿Se le acerca o no se le acerca? El electrodo está en un punto, el electrodo está acá. Y el dipolo se le va acercando. Y ese dipolo es de despolarización, lo llamo. ¿Por qué? Porque ese dipolo está ocurriendo por la despolarización. La célula se está despolarizando, el dipolo se está corriendo, está moviéndose, y el electrodo está viendo entonces la positividad que se acerca. ¿Sí? Una vez que termina la excitación, viene un periodo que es el periodo ese que llamamos, en el cual la meseta del potencial de acción, donde la célula está despolarizada y se acabaron las corrientes. Ya no se generan más dipolos. Y como los dipolos no son permanentes, como los dipolos desaparecen de una vez porque las corrientes que se producen los atenúan, los amortiguan, los hacen desaparecer, ¿entienden? No hay más excitación, se terminó. Y lo que llamábamos dipolo antes prácticamente se fue desapareciendo. A medida que se produce va desapareciendo. El dipolo se va acercando al electrodo, pero una vez que llegas, ¡pam!, se acabó. Ya no hay más dipolo. Y si no hay más dipolo, entonces tenemos esta línea, que es la de acá, cuando está totalmente despolarizada la célula. Aquí esta línea corresponde a este pedacito de acá. Este pedacito de acá es idéntico al de arriba. Cuando la célula está totalmente polarizada, que es lo normal, el reposo, cuando la célula está polarizada, no hay registros externos, no hay dipolos. Por tanto, la línea basal es cero. ¿Entiendes? La línea basal está en cero. Es el caso este que tenemos acá, esta lineecita, es de esta cuando no hay excitación. No hay, viéndolo desde afuera, analizándolo por fuera, no hay cambio eléctrico. Y después llegamos a este final donde está totalmente despolarizada. Aquí estaba polarizada, aquí está totalmente despolarizada. En esa total despolarización, la línea es este pedacito que viene acá. Esto ya pasó. Es este pedacito que está aquí más adelante. Ese pedacito es otra vez isopotencial, se llama. O sea, isopotencial en el sentido de que es isopotencial y es de cero.
Perdón, no es isopotencial, es de potencial cero. Por tanto, no hay levantamiento. ¿Ven ustedes lo que ocurre? Si nos vamos ahora al proceso, vamos a suponer que ahora viene lo que viene después, que es el proceso de repolarización. La repolarización constituye otro fenómeno de cambios eléctricos. Allí se establecen de nuevo dipolos. ¿Por qué? Porque vuelve, o sea, salen las cargas hacia afuera, lo que tenga que salir, el potasio, ¿lo recuerdan? Las cargas salen y se produce entonces un cambio en la membrana. ¿Cuál es el cambio en la membrana? Ahora, en la repolarización, cuando se inicia, se vuelve al estado original. Pero al volver al estado original, que es lo que está ocurriendo aquí en esta primera fase que tengo acá, se me va a generar entonces lo que llamo un vector de repolarización. Ese vector de repolarización va a ser, si yo tengo esta tira que se me despolarizó, ahora se me va a repolarizar. Lo normal, el orden de repolarización implica que lo primero que se repolariza es lo primero que se despolarizó. ¿Sí está bien? Es importante tener en consideración eso. Si yo tengo una tira que se me despolarizó, se me produjo un registro que hice allá y se me llegó a nivel cero, ahora se me va a producir la repolarización. Pero cuando considero la repolarización, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta que el vector de repolarización ahora está invertido. ¿Por qué? Porque ahora lo que está de positivo es lo que está detrás. ¿Sí me explicó? ¿Me explicó? Sí me explicaron a mí, pero ¿sí me explico yo? Ok, entonces en este caso la primera parte, que es esta, que está repolarizándose, ahora la parte positiva está del otro lado. Recuerden que aquí era al revés. La parte positiva estaba del lado derecho y la negativa del lado izquierdo. Ahora la positiva está del lado izquierdo y lo que es negativo está del lado derecho. ¿Lo ven ustedes? Ahora, ese vector se va a desplazar. Entonces, fíjense que la punta, la flecha del vector no me está indicando la despolarización ni el sentido del fenómeno eléctrico que estoy viendo. La flecha del vector me dice lo que es positivo está delante y lo que es negativo está detrás. Pero ese vector se puede invertir como en este caso. Ahora, la flecha está dirigida hacia la izquierda, antes estaba dirigida hacia la derecha. Y la cola está dirigida hacia la derecha, antes estaba dirigida hacia la izquierda. Es decir, es un vector opuesto al anterior. Es un vector que está orientado en otro sentido. El que está orientado en el otro sentido, pero va a viajar en el mismo sentido. ¿Sí me explico? Está orientado en sentido contrario al otro, pero se va a desplazar siguiendo el curso que siguió el otro. Por tanto, ahora el electrodo que está colocado al frente me está mirando ahora un dipolo que se acerca, pero es un dipolo invertido, es un dipolo de repolarización. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Pues lo que ocurrió con el anterior. Ahora resulta que se me instaló un campo negativo. Pero ese campo negativo yo sé que mientras más cercano esté a la fuente negativa, mayor es el potencial negativo, ¿sí o sí? Entonces, en el momento en que se instala y se va moviendo, yo veo entonces el electrodo está viendo que se le va acercando algo que cada vez es más negativo, más negativo, más negativo. Se asustará, digo yo, porque lo negativo siempre lo asocia uno con lo malo. Entonces ve, el electrodo ese está viendo algo distinto a lo que veía antes. Antes veía la cabeza de un dipolo, la cabeza o la parte positiva de un dipolo que se le acercaba. Ahora ve la cola de un dipolo que se le acerca también. ¿Qué vamos a ver entonces? Un registro opuesto al anterior. En el registro que tenga, la onda va a ser ¿hacia dónde? Lo que esté viendo. Hacia abajo, negativa. Entonces empieza a bajar, la negatividad empieza a bajar, a bajar, a bajar. Aquí se ve, probablemente. Aquí hay una pequeña diferencia, ya ahorita se la voy a señalar, ¿ven? Empieza acá, sigue por acá y sigue acá hasta que termina, hasta que la célula se repolariza por completo y vuelve el fenómeno a desaparecer. ¿Sí? ¿Qué diferencia vemos entre este registro y el picudo de la onda? Pero usted como que le dio, a la parte positiva le dio más, ¿no? Cónchale, más grandote el pico y más rápido y todo. En cambio ahora que es negativo lo pones más chiquito. Cónchale. Siempre está como con una cierta preferencia por lo positivo, dice. Pero no, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ustedes saben ya que el inicio del potencial de acción, por eso es tan importante todo, hay una secuencia de conocimiento que viene desde atrás y que tiene que ir siendo integrado poco a poco. Esta es una de las situaciones esas en las cuales debemos integrar. Resulta que el potencial de acción tiene una fase violenta.
La despolarización es rápida, rapidísima. ¡Brum! La célula se despolariza rápidamente. ¿Recuerdan? La pendiente aquella es abrupta. En cambio, la repolarización es un proceso más lento. La curva aquí era así, bajaba. Es verdad que bajaba así, pero lo hacía lenta, no lentamente, relativamente rápidamente, pero mucho más lentamente que la onda que la parte de la despolarización. ¿Sí? Entonces, por eso el fenómeno acá se va instituyendo de manera más lenta, más progresiva, tarda más tiempo el proceso de repolarización que el proceso de despolarización. Entonces, por eso la onda esta que yo estoy registrando acá es más bajita y más aplanada, más alargadita, más ancha, porque tarda más tiempo. Repito, es por eso, esa es la causa, ese es lo que explica el que la onda tenga esa forma que estamos mostrando allí. Pero yo creo que entonces queda clara una de las cosas, que es, oye, el electrodo que estoy registrando, el electrodo de trabajo, depende de donde esté ubicado. Si él mira una cabeza de un dipolo de despolarización, ahora ya sabemos que son dos dipolos. No hay solo un dipolo de despolarización, hay un dipolo de repolarización. Si yo considero que yo tengo un electrodo ubicado en una zona cualquiera que vea acercarse a ese dipolo de despolarización, yo voy a tener un registro positivo. Pero si el electrodo está viendo ¿cómo se llama? Un vector de repolarización, que es al revés, pues entonces voy a tener una deflexión negativa. ¿Sí? Y por supuesto que la visconversa, como siempre digo, es válida. Es decir, aquí estoy viendo un electrodo que ve acercarse un vector de despolarización. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si el electrodo lo que está es viendo alejarse? Porque puede ser que lo coloque, el electrodo aquí se lo puse al frente, ¿sí? Para que lo viera. Pero ¿qué tal si yo lo pongo atrás, en este lado más bien? En vez de ponerlo aquí a la derecha, el electrodo, en vez de ponerlo en este sitio, lo pongo de este lado. Al revés. ¿Ven ustedes? Voy a tener una deflexión negativa. ¿Por qué? Porque estoy viendo ahora aquí estoy viendo entonces en el caso una parte negativa que se va alejando. O sea, teniendo analizado las dos partes iniciales, si el electrodo, si el vector es de despolarización y el electrodo lo mira acercarse, la deflexión es positiva. Pero si lo ve alejarse, es al contrario, tiene que ser, o sea, lo ve como una despolarización negativa. ¿Ven ustedes? En cambio, la repolarización, el vector de repolarización, si el electrodo lo tiene al frente, vas a tener una deflexión. O sea, si se va acercando la cola, vas a tener una deflexión negativa. Pero puede ser que lo veas alejándose, en cuyo caso vas a tener una deflexión positiva. Son las cuatro posibilidades. El electrodo mira que se acerca el vector de despolarización, o lo mira alejarse. O el electrodo mira el vector de repolarización, o lo ve alejarse. Una de las dos. O de las dos una. O una de las cuatro. O de las cuatro una. Esto es sumamente importante para entender después qué es lo que estamos viendo en los registros. Ustedes ven en los registros, ven ondas negativas, ven ondas positivas, ven algunas onditas negativas. Vamos a entender por qué si entendemos esto bien. Y si sabemos entonces que los sitios con las cosas o las derivaciones con las que estoy mirando están ubicadas en cierto sitio, y analizo cómo es entonces si el electrodo mira una u otro de los vectores y en qué sentido los mira. Para ello yo lo que hago es, por supuesto, si yo tengo una mirada con una derivación, tengo un sesgo. O sea, no tengo una visión completa, tengo el sesgo, estoy mirando el fenómeno desde un punto de vista. Para poder tener una visión completa del asunto, debería tener una visión desde varios puntos de vista. Porque desde un punto de vista yo puedo ver que el vector se me proyecta y me da positivito, pero no entiendo más nada. En cambio, si tengo otro punto de vista y otro punto de vista, varios puntos de vista, yo puedo integrar esos varios puntos de vista y obtener una visión lo más real posible del fenómeno que estoy analizando. ¿Sí me explico? Una sola visión es sesgada, no me da información completa. Lo estoy viendo una sola. Entonces me dice si el electrodo, yo veo el vectorcito proyectado, un pedacito, bueno, ¿qué? Sí, pero si lo ves desde otro lado es distinto. Digo, bueno, pues lo ideal sería tener varios ángulos de visión y con esos varios ángulos de visión reconstruir el fenómeno en particular. ¿Qué es lo que queremos hacer? Reconstruir el fenómeno.
Analizar el fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Los fenómenos eléctricos, el fenómeno eléctrico o los fenómenos eléctricos que están ocurriendo. Bueno, entonces esto vamos más o menos. Aquí está, aquí tenemos otro casito que es parecido. Aquí estamos, pusimos un electrodo 1 de este lado. Ahora el electrodo lo tenemos del otro lado. Si hacemos el análisis, entonces vamos a observar acá, hablando lo que pasa con el electrodo 1, vamos a obtener aquí un electrodo, un registro negativo inicial. Y a medida que se produce el alejamiento, la negatividad aumenta hasta que desaparece y vuelve otra vez al nivel inicial. Este electrodo está midiendo, en este caso, este potencial que es negativo, contrario a lo que acabamos de ver en el otro. Y estamos analizando acá, este sería ya despolarizado, vuelve otra vez a su punto. Ok, estamos viendo aquí solamente la despolarización, no estamos viendo la parte de repolarización. ¿Sí está claro? Estamos viendo solo despolarización, llegamos hasta lo blanco. No seguimos para volverlo gris otra vez, llegamos hasta ahí. Para mostrar qué cosa, vamos a mostrar lo siguiente. Ahora resulta que podemos colocar un electrodo acá que sea perpendicular, ya no está horizontal y paralelo con el vector, con el eje, sino que está perpendicular, lo llamamos acá. ¿Qué va a pasar con ese electrodo que tengo acá ubicado en este sitio? Que cuando se produce la despolarización, inicialmente va a ocurrir lo que acabamos de describir para el otro. ¿Qué va a ocurrir? Que se va a producir una despolarización. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O sea, el electrodo está ubicado, inicialmente, el electrodo está ubicado cuando se produce la excitación, está ubicado del lado de ver que se acerca el vector ese. Se le está acercando el vector de despolarización. Está del lado izquierdo. Él está arriba, pero está al lado derecho. ¿Sí? De alguna manera ve menos que lo pudiera ver si estuviera en este sitio, pero lo está viendo acercarse. Entonces se le viene acercando. Entonces se produce, mientras se le ve acercando y llega, se ve que aumenta progresivamente el nivel del potencial. Hay una onda hacia arriba, ¿sí? Pero en el momento en que el vector pasa o atraviesa o pasa al otro lado del electrodo, ¿qué va a ocurrir? Que ahora empieza a ver el sector negativo, ve la parte negativa. Entonces se produce una negatividad que va después tornando a su nivel basal de nuevo, original. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Ya vimos un electrodo que esté bien de frente mirando el vector. Bien sea por delante, a la derecha o bien sea a la izquierda. Y vemos qué es lo que pasa. Estoy tratando de analizar un electrodo que se encuentre en situación intermedia. No de frente completamente, ni tampoco de espaldas completamente, sino que esté por arriba en una situación que puede ser intermedia. ¿Intermedia por qué? Intermedia en el sentido de que en un momento está de frente y en el otro momento está de espaldas. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir entonces? Se produce una onda que tiene primero una positividad mientras el vector se acerca. Una vez que se produce, que pasa por en ese momento cae de nuevo el potencial a cero y sigue bajando al negativo. ¿Por qué? Porque empieza a mostrársele la parte negativa que continúa adelante. Ve acercarse el positivo y luego ve que el negativo se aleja. Es decir, tiene una visión dual del problema. ¿Sí? Tiene una visión de frente cuando se acerca y de espaldas cuando se va. Y entonces me hace un registro de este tipo que yo llamo registro bifásico. Es decir, en los registros nosotros podemos tener ondas positivas cuando el electrodo está totalmente de frente a la excitación que se produce. De frente, digo yo, lo está viendo. Y negativas cuando está exactamente detrás del fenómeno que se está produciendo. Ondas positivas u ondas negativas. Pero puedo tener ondas llamadas bifásicas con positividad y negatividad si el electrodo está ubicado de manera tal que primero ve una onda, ve una polaridad de la onda y luego ve la otra. Por supuesto que puede ser al revés, ¿no? Puede ser al revés. Puede ser que vea primero la onda negativa y después la positiva. Dependiendo de cómo se esté moviendo el vector, o sea, el dipolo. Más o menos tienen ideas, me agarran las ideas estas que les estoy exponiendo. Estas son fundamentales. Se pueden entender ya habiendo entendido todo lo que analizamos anteriormente. Y es el fundamento para interpretar por qué vemos tal cosa con tal derivación. Repito, usamos en electrocardiografía derivaciones. Esas derivaciones están colocadas en ciertos sitios.
Y entonces podemos analizarlas con respecto a lo que está ocurriendo en el corazón, porque esos vectores están ocurriendo realmente, no son vectores propiamente, pero lo que está ocurriendo es equivalente a los vectores. Despolarizaciones, excitaciones y repolarizaciones también. Bueno, entonces resulta que ahora volvemos otra vez. Ahora sí vamos a hacer el análisis de la exploración. Es más o menos lo mismo. Yo tengo acá el dipolo, otra vez volvemos a lo que les mostré antes. Yo puedo moverme para mirar ese dipolo, puedo moverme en todas las direcciones del espacio. Y desde cada una de ellas voy a obtener una visión distinta del fenómeno, del mismo fenómeno. En este lado, si los pongo los electrodos o si mido lo que ocurre de este lado, voy a obtener deflexiones positivas hasta que llego aquí que es cero, no hay nada, y luego voy a obtener deflexiones negativas. Si el mismo fenómeno está congelado y puesto ahí, congelado, y yo lo miro desde afuera, entonces voy a obtener visiones distintas del mismo fenómeno. Entonces, por eso, cada visión me crea alguien que lo esté viendo de acá me diría, no, ahí no está pasando nada. Entonces, ahí no hay nada, me diría que está viendo allá. Y otro que está viendo acá diría, no, pero si yo estoy ahí, está tremenda onda lo que estoy viendo, mire usted, grandísima, y hacia arriba. El de aquí no le cree, dice, no puede ser que usted esté mirando eso, si yo aquí no veo nada. Si no ves nada porque estás ubicado en un sitio que no te lo permite. Entonces se mueve para acá y dice, ahora sí lo veo, pero lo veo negativo. No puede ser, tú estás equivocado. Estás viendo una onda positiva. No, es negativa. Sí, es negativa porque estás metido del lado negativo y lo estás viendo desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Así pasa entonces con nuestros registros electrocardiográficos. YouTube, mira, aquí era donde este me decía que le pusiera los bichitos a esto. ¿Ves cómo sí se ve bonito? Mire. Aquí le faltó este le pone Pedro una luminiscencia ahí muy bonita, que no aparece ahí, pero bueno. Entonces no, ya vaya, es que tenemos que seguir un momentico. Hasta que no me vengan a sacar, seguimos dándole. Que venga la profesora Macrini, cuando ella venga yo me voy. Coño, vamos a perder ese tiempo ahí tampoco. No, sigamos dando. Yo que a las 9:15 de la clase. Pues que venga, yo no la veo todavía, chamo, déjala que venga, déjala que venga, tranquilo. Cuando ella venga yo me arreglo con ella. Siempre peleamos porque ella... ¿Ha llegado todavía? Ha llegado. Bueno, ven que no se corta. ¿Quién era la que estaba, la técnico? Ven que no se corta con el wifi así como está establecido. Si no ya estuviéramos cortes a cada rato, pero ahí no. Bueno, la fisiología, introducción a la fisiología. Eso no. Ok, ahora resulta que nosotros podemos, entonces les dije, podemos examinar el fenómeno que está ocurriendo en el corazón, por allá en el centro de en el mediastino, en el centro del tórax, aunque un poquito desplazado hacia la izquierda, dice. Entonces les dije que usted podía observar desde afuera y podía mirar y espiar lo que estaba ocurriendo y registrarlo y tener vectores, ya eso lo tenemos claro. Ahora lo que quiero mostrarles es precisamente cuáles son esos puntos de referencia. ¿Cuáles son esos puntos de referencia? Porque a lo mejor ni viene y perdemos el tiempo, ¿verdad? Puede ser que no venga. Vamos a darle gracias a Dios, a ver si no viene. Mire, entonces le dije, se puede espiar. Entonces nosotros ya tenemos, ya no es que yo me voy a mover a lo loco, como los chinos esos que tiran las ondas esas y se la vuelan. Nos vamos a mover en ese espionaje, nos vamos a mover en el espacio. Pero vamos a movernos en el espacio siguiendo un orden, o sea, no vamos a ser desordenados, vamos a hacerlo en orden. En orden significa, vamos a hacer una exploración, vamos a hacer un examen de lo que está ocurriendo en el corazón en un plano, en el plano frontal, decimos. Me costó muchísimo modificar esto porque estaba como mal hecho la cosa, pero bueno. Entiendo aquí que cuando usted tiene en el cuerpo, ustedes estudiaron anatomía, ¿verdad? Hay un plano que llaman sagital. Por supuesto, los planos sagitales pueden ser muchísimos, pero hay unos planos llamados sagitales que implican el corte transversal del cuerpo. Ese es un plano sagital. Cuando corta así, le corta y deja el tórax para arriba y las piernas para abajo. Sería el plano sagital o vertical. Transversal, pero es también sagital, hijo, es un sagital. No, perdón, sagital no es transversal, plano transversal, transverso. Un corte transverso. ¿Entiendes? Pero cuando hago el corte en la mitad, de manera como la carne en canal, la mitad del cuerpo por un lado y otro, eso se llama sagital. Entonces el plano sagital es el que corta sagitalmente al cuerpo en dos mitades, lo divide. El otro también lo divide en dos mitades, pero no son tan parecidas. Que las piernas y eso es distinto de la parte de arriba, a la cabeza. Entonces, esos son los planos
transversal y sagital. Y hay un plano que es el plano frontal, que sería si me partieran a mí, me dejaran la mitad de adelante y la mitad de atrás. El plano frontal entonces implica observar, espiar lo que está ocurriendo en ese plano, en el plano frontal. Hay un plano sagital y ese plano sagital no nos interesa a nosotros, nos interesa más bien el plano horizontal. O sea, vamos a hacer un espionaje de lo que está ocurriendo desde el punto de vista del plano transversal y del plano frontal. Y para ello lo que vamos a utilizar son derivaciones. Ya no vamos a colocar en ese plano las derivaciones que nos dé la gana, los electrodos donde queramos, sino que vamos a tener un patrón según el cual vamos a tener unas derivaciones que van a tener los cables ubicados en los miembros. Eso sería el plano frontal. Derivaciones de los miembros las llamamos. ¿Por qué de los miembros? Porque colocamos los electrodos. ¿Cuáles electrodos? Pues los electrodos que yo voy a utilizar para hacer el espionaje. Los electrodos son un electrodo de trabajo, recuerden, y un electrodo de referencia. Cada derivación va a tener 2 puntos en donde yo voy a colocar en cada uno de ellos un electrodo. Y cada electrodo de los 2 esos, va a entrar al aparato, bien sea a la terminal positiva 1 y a la negativa el otro, o viceversa. Pero vamos a ver cuál es la convención. ¿Cuáles son las derivaciones de los miembros? Vamos a empezar por unas que fueron las primeras que se utilizaron. Se llaman derivaciones bipolares o derivaciones de Einthoven también. Ya vamos a ir entendiendo poco a poco. ¿Qué son esas derivaciones? Vamos a estudiar entonces primero el plano frontal. Si se ve este circulito, se ve como si fuera el frontal, ¿verdad que sí? Sí, ¿no? Más o menos. Puede uno tener la idea de que se trata del plano frontal. ¿Ves? Macrina no va a venir. Ya les dije. Entonces, fíjate, ¿qué fue lo que este señor Wilhelm, sería como Wilhelm en alemán, Wilhelm el holandés, Einthoven es un holandés que fue el que inventó el registro electrocardiográfico. Aquí está él sentadito, aquí eso era más complicado que el cipote. Y entonces simplemente tenía que meter las piernas en una solución salina y los aparatos eran complicados, ahora es mucho más sencillo. Pero él inventó el sistema de espionaje en el plano frontal inicialmente. Él dijo lo siguiente: vamos a considerar que el tórax es un medio homogéneo por el cual los campos, o sea, las líneas esas isopotenciales o los campos eléctricos del dipolo que se está produciendo están extendiéndose hasta la superficie del cuerpo. Entonces, lo que está ocurriendo en el corazón, cada zonita tiene sus líneas y esas líneas están en el cuerpo. No son perfectamente concéntricas, como ya lo vimos, ni aquí tampoco. El tejido no es un conductor homogéneo. Ahí hay cartílagos, hay huesos, hay aire de los pulmones, hay tejido fibroso, hay una que es complicado. Pero podemos hacer el análisis como de todas maneras, por complicado que sea, de todas maneras existen dipolos que se producen y hay campos positivos y campos negativos en el dipolo. Cualquiera sea la forma de las líneas isopotenciales esas, que pueden ser muy complejas, muy irregulares, muy feas, si se quiere. De todas maneras, esos campos que se están produciendo extienden su acción por todo el cuerpo, porque el cuerpo es un conductor eléctrico. El cuerpo tiene soluciones fisiológicas y como soluciones electrolíticas, y esas soluciones electrolíticas son conductores de la electricidad. Entonces, cuando se produce un fenómeno eléctrico, ese fenómeno eléctrico se expande, las líneas isopotenciales, el campo de cada uno, el campo negativo y el campo positivo, las líneas isopotenciales de un lado, las del otro, se prolongan, se proyectan y se acercan hasta la superficie. Y nosotros desde la superficie podemos tocar esas líneas y ver entonces las diferencias de potencial entre 2 puntos distintos de esos campos que se están generando en el interior del organismo, sobre todo en la parte de tórax y abdomen, en el tronco, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, este señor inventó lo siguiente, dijo, mire, pues yo creo que nosotros podemos, para poder espiar lo que está ocurriendo, podemos utilizar un sistema con 3 derivaciones. Con 3 derivaciones es más que suficiente para que podamos hacer el análisis. Y entonces estableció esas derivaciones y estableció ya la convención de cuáles son ellas. Esas derivaciones se designan como derivaciones D1, D2 y D3. D es de derivación. Derivación 1, derivación 2, derivación 3. Se definen cada una con un numerito romano. La derivación 1 es tal, la derivación 2, la derivación 3, y se habla con D1, D2, D3, en números romanos.
Yo tenía una amiga que tiene una hija que se llama Lee, L-I-I. Entonces ella la llama 52. Dice, ya llegó 52. Me voy, ella me daba clase a mí de italiano, muy simpática ella. Entonces dije, ay, me voy porque por ahí viene 52. Y yo al fin dije que será 52. Profe, ¿qué es eso de 52? Y yo, no, es que la hija mía se llama Lee. Y entonces yo la llamo 52. Bueno, entonces las derivaciones son tres. Él supuso y dijo, bueno, pues podemos hacer una cosa. Podemos utilizar suponer que esos campos que se están produciendo tienen un impacto en las zonas de las extremidades. O sea, llegan por todo el cuerpo. Yo puedo colocar electrodos en cualquier parte del cuerpo, pero él, para hacerlo más sencillo, dijo, voy a hacer una derivación 1, colocando un electrodo en el brazo izquierdo y otro electrodo en el brazo derecho. ¿Ah? Un electrodo en el brazo izquierdo y uno en el brazo derecho. Entonces, la derivación 1 creó la derivación 1. Esa derivación en realidad vale para el tronco, para la raíz de los miembros. Pero resulta que en este caso los miembros se consideran como cables. Es decir, los campos que se están generando tienen una influencia sobre el tórax. ¿Entiendes? Y en el tórax, en esta parte del tórax aquí, hay unas líneas isopotenciales determinadas. Entonces yo puedo considerar que esto de aquí, el brazo ese, es simplemente un cable que me lleva lo que está ocurriendo, que pues me produce las corrientes necesarias para yo poder detectar eso y llevarlo al aparato de registro. ¿Me explico? El señor quiso colocar, dijo, pongamos un electrodo en el brazo derecho, un electrodo en el brazo izquierdo y vamos a poner un electrodo en una de las piernas, y escogió la pierna izquierda. Entonces ya ahí tenía los 3 puntos para establecer las derivaciones. ¿Cuáles son los 3 puntos para establecer las derivaciones estas de los miembros, llamadas también bipolares, ya les digo por qué, y que se llaman también derivaciones D1, D2 y D3? Los puntos son el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Pudo haber sido la pierna derecha. Yo creo que él escogió la pierna izquierda porque vio que el corazón estaba como tiradito para la izquierda. ¿Entiendes? Sí, la inclinación del corazón. ¿Recuerdan cuando lo vimos también en una de las clases? Que les hice énfasis en el hecho de que el corazón seguía una orientación de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás para adelante un poquito. ¿Recuerdan? Esa es la orientación en el espacio